Ok. Ya estoy grabando. ¿Quieres que me mantenga con la cámara o aparezco cuando me presentes? Mantente con la cámara nomás. No te Ah, ya. preocupes, Bolito. Ok. No, conmigo, chao. Ahí. Esto, dale, Andrea. Gracias por todo. Vamos a dar unos 3 minutitos, por favor, a las personas que ya están ingresando para iniciar el curso de hoy. Un poquito de paciencia, por favor, unos 3 minutitos. Un poquito de paciencia, por favor, un minutito más para que sigan ingresando las personas que están en el curso y dar inicio al mismo. Bueno, creo que podemos comenzar. Ya hay una cantidad de participantes en el curso y bueno, muchas gracias a todos ustedes por poder asistir, por poder estar ahora con nosotros en nuestro curso. Estamos en la sesión número 5 de nuestro curso Crisis, Energía e Impactos Ambientales, Fracking y Litio, salidas a la crisis económica de Bolivia. Hoy es lunes 8 de febrero, hoy nos toca retomar el tema del litio, como lo hemos estado haciendo en estas semanas, y bueno, recordarles a todos ustedes que lo que son preguntas y respuestas, por favor háganlo en el apartado de preguntas y respuestas que está en Zoom, identificándose previamente. Y bueno, vamos a tener una sesión de 1 hora, como todos, como hemos estado haciendo hasta el día de hoy, y después una media hora de preguntas, respuestas y comentarios referidos a la temática que vamos a tocar, ¿no? Reitero los agradecimientos por su presencia, señalarles también y a nuestro colega expositor que 10 minutos antes de concluir vamos a avisarle para que haga el cierre o el redondeo de esta presentación. Recordarles también que las presentaciones van a estar en línea en la web del CEDIP y cuando terminemos el curso, los videos, las grabaciones de los mismos también van a estar disponibles. Posteriormente, cuando terminemos todo este proceso, que son las sesiones, los módulos del curso y los paneles, tenemos un material que vamos a distribuir y lo vamos a poner a libre acceso de todas las personas, que básicamente son artículos cortos que resumen las ponencias que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Sin más preámbulos, quiero presentarles a Gonzalo Mondaca. Él va a hacer una presentación denominada Situación de los recursos hídricos en la zona del Salar de Uyuni y su relación con el proyecto de litio. Gonzalo es ingeniero ambiental con experiencia en gestión integral de residuos sólidos
Luego su mayor experiencia se desarrolló alrededor de la investigación sobre la gestión del agua y particularmente la protección de su calidad. Además, tiene capacidades de articulación con actores y procesos participativos, de gestión de cuencas y acciones de adaptación frente al cambio climático. Su última experiencia fue en torno al manejo de residuos sólidos, y gestión integrada y seguridad medio ambiente. Gonzalo también es parte del CEDIP. Y bueno, agradecerte, Gonzalo, tu predisposición, agradecerte por estar ahora en el curso y cederte la palabra para poder iniciar, reiterando que por favor a todas las personas hagan sus preguntas en el transcurso o al final de la presentación para que después hagamos la respectiva interacción con todos ustedes. Sin mucho más que decir, Gonzalo, por favor, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están presentes y nos están escuchando ahora. Espero hoy día poderles dar un panorama lo más completo posible sobre los recursos hídricos relacionados con el proyecto de industrialización del litio. Vamos a tocar algunos aspectos también relacionados con los detalles del proyecto. Y la información que voy a presentar tiene que ver esencialmente con la información técnica a la que hemos podido tener acceso a través de los estudios de evaluación de impacto ambiental, porque otra información ha sido publicada por la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos y luego la ILB, pero más bien en un sentido comunicacional, no tanto técnico, sino más bien informativo. Entonces, de ambas fuentes hemos podido recoger, creo, lo más importante para analizar cuáles son los riesgos, las posibilidades de un proyecto que tiene mucha relación con los recursos hídricos por el manejo que implica. ¿Se puede ver bien la presentación? Sí, sí, Waliki. Sigue Muchas continuando. gracias. Entonces vamos con el agua y el litio, que tienen una relación muy cercana. Algunos expertos la han llamado la minería del agua, porque se recupera salmueras que al final son también recursos hídricos, solo que son aguas saladas que se encuentran en la parte subsuperficial de los salares. El litio se explota a partir de estas salmueras y tiene diferentes procesos que tienen alguna complejidad, como lo hemos visto en las exposiciones anteriores del ingeniero Gaviria y también de Marco Goretti. Y bien, bueno, vayamos con algunos antecedentes, ¿no? Hay un mito que cuenta que hay una madre, o había una madre mítica, que perdió a su hijo y en su búsqueda lloraba y ese llanto se acumuló en el altiplano y con el tiempo las lágrimas se fueron secando, pero se convirtieron al final en el salar. No sabemos si el litio era quizás el hijo de esa madre mítica, pero ahí está ese inmenso y también enigmático lugar que seguramente todos queremos conocer alguna vez y si lo hemos conocido queremos volver. Bien, el salar se encuentra en la parte sudoeste del país y también en el sudoeste del departamento de Potosí. Y aquí lo he intentado acercarlo también para que nos demos cuenta en dónde está respecto del país y también de Sudamérica. Está en una zona volcánica, justo los volcanes, la zona volcánica intermedia de la cordillera de los Andes en Sudamérica, corresponde con la ubicación del salar, y también el salar de Uyuni forma parte del triángulo del litio, donde están salares que hay en Chile, en Argentina y en Bolivia. En Bolivia serían el salar de Uyuni y el salar de Coipasa. Y ahí en el recuadro azul podemos verlo con mayor claridad.
Esta característica de encontrarse un salar, una cuenca endorreica, cerca de una zona volcánica es muy importante porque lo explicó el ingeniero Gaviria. La combinación de estos elementos hace que tengamos un salar que, además de contener cloruro de sodio, también contiene otros metales valiosos como el litio o el potasio y otros más que además se van acumulando de una forma natural. Más adelante vamos a ver con mayor profundidad cuál es la implicación de este proceso natural de acumulación de elementos químicos en el salar, que es el punto más bajo de la cuenca endorreica y que está concentrando en cierta forma los elementos presentes en toda la cuenca. Esta es una imagen que muestra también las formaciones geológicas que corresponden con actividad volcánica que se encuentran al sur del salar, y la cuenca más importante que aporta al salar es la cuenca del río Grande de los Lipes. Más o menos este es el área en la que vamos a centrar nuestra atención. Esta imagen es una imagen, una adaptación, es un esquema creado por Tardy, que el informe de Terrae, existe un informe que también hizo una evaluación sobre los estudios de evaluación de impacto ambiental de la consultora Terrae de Colombia, y ellos presentaron esta imagen que muestra muy bien cómo es que se van acumulando los elementos químicos en el punto más bajo del salar. Entonces hay un flujo, hay un transporte y una concentración en la parte más baja, y el flujo es tanto superficial como subterráneo. Esta es un poco la naturaleza del ecosistema. Ahora bien, la historia geológica de la zona es muy interesante. Entre más o menos hace 13.000 años todavía existía el lago Tauca, y este lago luego empezó a desecarse por un proceso de desertización permanente, pero si vemos los círculos, el área de toda la cuenca del salar, la cuenca del salar, estaba prácticamente toda ocupada por agua. Entonces el escurrimiento y también la pérdida de humedad ha sido paulatina hasta ir ayudando a concentrar los elementos en el salar como tal, ¿no? Esta ya es una imagen actual donde está el salar de Uyuni. Antes el lago Tauca incluía el lago Popó, el salar de Coipasa y el salar de Uyuni. Aquí se ve un poquito mejor porque está en blanco y negro y se ve la mancha del lago Tauca y también las delimitaciones de los salares, ¿no? El Coipasa y el de Uyuni. Aquí se ven las formaciones geológicas. A la parte izquierda son formaciones geológicas más permeables aún, que están en el límite de la cordillera y la frontera con Chile. Y las otras son formaciones aluviales, que también almacenan con facilidad agua. Estas son las cuencas que están en la zona, en la región del sudoeste de Potosí, y esta es la cuenca del Salar de Uyuni. La cuenca del Río Grande ocupa la mayor parte del espacio al sur. Sin embargo, hay varias cuencas pequeñas que aportan también al salar, ¿no? Sin embargo, la del Río Grande es significativamente más importante. Esto es un aspecto importante de las precipitaciones. Molina Carpio hizo una investigación muy amplia en 2007 con motivo de
tratar de dimensionar los riesgos de la explotación de aguas subterráneas que iba a desarrollar la empresa minera San Cristóbal. Y en su estudio inicial, en su estudio de base, desarrolló este gráfico que muestra los valores vector de las precipitaciones. Cuando estos valores que están con la línea roja más intensa y más gruesa se acercan a 1, significa que están cerca del promedio. Pero sin embargo, lo importante de este gráfico es que son los picos, ¿no? Hay momentos en los que la precipitación puede ser 5 veces mayor que el promedio. Entonces, cada ciertos años tenemos precipitaciones muy intensas en la zona. Este es un gráfico bastante sencillo de la precipitación versus la evapotranspiración en Uyuni. La evapotranspiración es la cantidad de agua que se evapora por la acción por las condiciones climáticas, pero también el agua que se pierde a partir de la vegetación. El Molina Carpio encontró que hay momentos en los que la diferencia entre la evapotranspiración y la precipitación es hasta 12 veces. Es decir, evapora 12 veces más de lo que llueve. Pero en la zona del salar es un poquito más baja esa relación, porque puede llegar hasta ser 8 veces más. De todas maneras, a partir de estos datos puntuales de evapotranspiración y precipitación en la estación de Uyuni, Molina Carpio concluye que hay muy pocas, o prácticamente no hay posibilidades de que el agua que precipita se almacene en el suelo. Entonces, de aquí surge una hipótesis muy importante. Molina Carpio plantea, a partir de también otras investigaciones hechas en el altiplano chileno, que muy probablemente las aguas subterráneas del sudoeste potosino, del altiplano sur, son aguas fósiles, ¿no? Aguas que se han almacenado en el periodo de formación del lago Tauca y también en el periodo en que a medida que el lago Tauca iba perdiendo agua por evaporación y reducía su superficie, también una parte se estaba infiltrando y cargando acuíferos más profundos. Esa es una hipótesis que, como vamos a ver más adelante, parece confirmarse. Esta es la situación, la distribución de las precipitaciones en el sudoeste potosino, y esta mancha rosada, que corresponde con el salar de Uyuni, es una precipitación media, ¿no? Está entre 200 y 250 milímetros año. No es lo más seco, que está más bien cerca hacia la frontera con Chile, ni más húmedo hacia los valles de los Sintis. Este es el mapa político que nos da una idea para especificar dónde estamos, ¿no? El altiplano sur de Bolivia, el departamento de Potosí, esta es la imagen de todo el departamento de Potosí, la región del sudoeste potosino, la resaltada con la línea roja, y está la ubicación de las instalaciones y la explotación de litio están en este extremo, en la provincia de Daniel Campos, ¿no? Entre la provincia de Daniel Campos y la provincia de Norlipes. Vamos a ver ahorita cómo es exactamente. Este es un plano de ubicación de la consultora que hizo el estudio de evaluación de impacto de la planta de carbonato de litio. Y aquí se puede observar cómo están distribuidas las instalaciones. Vamos a precisarlas un poquito. Sobre la costra salina, aquí hay una línea ploma que es la delimitación provincial, es decir, la costra salina está en la provincia Daniel Campos. En la provincia de Daniel Campos están las piscinas de evaporación, aquí hay todo un espacio donde están los pozos de extracción de salmuera, está el campamento temporal, que es este pequeño recuadro rojo, están las plantas modulares de cloruro de potasio, la planta modular de cloruro de potasio y la planta de carbonato de litio. Y en la parte que está fuera de la costra salina, ya en la provincia Norlipes, está el campamento de Llipi y los pozos de agua dulce
Estos son los pozos de agua dulce que alimentan al proyecto. Bien. El proyecto de industrialización del litio. He puesto esta imagen con las banderas porque esta es la diferencia del proyecto boliviano respecto del proyecto argentino o las explotaciones que hay en Argentina y en Chile. Bien rapidito, les puedo decir que tanto Bolivia como Chile tienen al litio como un recurso estratégico. Sin embargo, Chile impulsa una explotación a través de concesiones mineras. En Bolivia lo hace a través del propio Estado nacional que está, plurinacional, que está a cargo de la industrialización del litio. En la Argentina, más prima la legislación federal, por lo tanto hay algunas diferencias y también se trabaja con la modalidad de concesiones. Es quizás el país que tiene la legislación más flexible para poder hacer inversiones en litio dentro del triángulo de litio en Sudamérica. Este esquema muestra un poco la evolución del proyecto según la propia Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, que ya para el 2018 era la YLB. Entonces empezó el 2008 con la creación de la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos, dependiente de la Comibol. El 2010 se creó la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, todavía dependiente de la Comibol, y se lanza la Estrategia Nacional de Recursos Evaporíticos para la industrialización de los recursos evaporíticos. En 2013 ya se iniciaron las obras más grandes en superficie, que son las piscinas industriales. Para el 2015 ya se empezó la construcción de la planta industrial de cloruro de potasio. Para el 2017 se crea la empresa pública nacional de yacimientos del litio boliviano. Y para el 2018 ya se tenía todo listo para iniciar un proceso de alianzas internacionales con socios internacionales para lograr impulsar la industrialización y la comercialización de productos transformados. Porque en todo este proceso se ha logrado pasar de las fases piloto hacia las fases industriales y también la instalación de diferentes plantas y equipamiento, además de capacitación para el personal, con la posibilidad de tener la capacidad de producir baterías y materiales catódicos, ¿no? Entonces, este es un poco el centro del trabajo. Tenemos la ILB comunica en su página web los documentos ambientales que tienen licencia, ¿no? Las certificaciones y licencias ambientales recibidas en los 10 años, desde el 2010 al 2018. Y nosotros nos vamos a centrar en el proyecto de desarrollo integral de salmueras del Salar de Uyuni, planta industrial de carbonato de litio, y en el proyecto de desarrollo integral de las salmueras del Salar de Uyuni, planta modular e industrial de cloruro de potasio. Veamos el tema de los recursos hídricos, que es el que nos convoca ahora. Hay muchos temas alrededor del litio, pero vamos a concentrarnos en este hoy día. Este es la ubicación, el plano de ubicación que presenta el estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral de la planta de cloruro de potasio. Ahora sí. Que estaba dimensionada para 700.000 toneladas anuales, pero en el momento de la construcción se redujo a la mitad su capacidad y se construyó una planta de 350.000 toneladas anuales de producción. Vamos a ver más adelante, esto ha implicado algunas dificultades para poder calcular la cantidad de agua que necesitan, porque los datos que presenta el EIA del 2012 están hechos para una capacidad de 700.000 toneladas anuales. Pero hay forma de poder ajustarlo.
Este es el proceso general de la producción del cloruro de potasio. Este es un esquema muy sencillo que está en el EIA de la planta de cloruro de potasio. Inicia con la explotación de salmueras del salar, se añade agua, se añade óxido de calcio y se entra al proceso de encalado que produce sulfato de calcio, yeso, y algunos hidróxido de magnesio y algunos boratos. En este proceso hay una intensa producción de residuos sólidos de la producción. Luego antes están las piscinas de vapor, los procesos de evaporación, que son dos, donde se va separando el cloruro de sodio y después también el cloruro de potasio. Y luego está la planta como tal de cloruro de potasio que a través de un proceso de flotación logra tener un cloruro de potasio de mayor pureza y ya comercializable. Entonces, hay una planta modular de encalado que está asociada con el con el certificado de dispensación categoría 3 que corresponde a la planta piloto de carbonato de litio. Porque para producir en la etapa piloto carbonato de litio se desarrolló el proceso de producción de cloruro de potasio, claro que todo en una escala mucho menor. Estos datos no están en el estudio de evaluación de impacto ambiental de la planta de cloruro de potasio, pero sí en el certificado de dispensación que se le dio a la planta piloto de carbonato de litio. De todas maneras, esto nos muestra, lo importante de esto es que hay vinculaciones muy fuertes entre los proyectos que ha desarrollado la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos en la zona del Salar. Y más adelante vamos a ver que cada vez es necesario tal vez hacer una combinación de estos dos elementos. La integración de licencias ambientales que está prevista en el Decreto Supremo 3549 y también la evaluación ambiental estratégica que está prevista en los reglamentos de la Ley 1333 y que no se ha desarrollado aún, pese a que se ha iniciado el proceso. De hecho, si ustedes revisan la página del Sistema Nacional de Información Ambiental, en la parte correspondiente a estudios de evaluación ambiental estratégica, hay un informe de la consultora Ecoviana que era un informe de inicio, ¿no? para realizar el estudio de evaluación ambiental estratégica en el sudoeste potosino y que no continuó. No se saben las razones por las que no continuó ese trabajo, pero ya la empresa consultora Ecoviana quería iniciar actividades antes de noviembre de 2011. No se pudo hacer, pero es un pendiente que a medida que vayamos avanzando o al final del trabajo vamos a darnos cuenta que es muy importante desarrollarlo. Bien, esto sí ya es parte del estudio de evaluación de impacto ambiental de la planta de cloruro de potasio y a partir he usado los datos de balance hídrico másico con cantidades unitarias por tonelada producida de cloruro de potasio para poder hacer la adecuación, porque antes los cálculos estaban hechos para 700,000 toneladas año y la planta que ha terminado construyéndose es de 350,000 años, ¿no? Entonces estos son los datos que nos son más importantes. En el caso de las piscinas de encalado, el proceso de encalado, también tenemos cantidades unitarias del balance hídrico y másico y nos importan especialmente la cantidad de agua de salmuera o recursos hídricos del salar y agua dulce, que serían los recursos hídricos explotados en los acuíferos que están fuera del salar. Aquí también los datos son por tonelada de cloruro de potasio producido son los que nos interesan. Sin embargo, en este cálculo, que es para el proceso de encalado, se estimaban 58,333 toneladas de cloruro de potasio por mes
Sin embargo, esto era si la planta hubiera producido 700.000 toneladas año. Pero si va a producir 350.000 toneladas año, entonces el cálculo tiene que hacerse sobre 29.166 toneladas por mes. Y estos son los resultados, ¿no? El volumen de agua industrial, agua dulce, que demanda la planta de cloruro de potasio es de 1.019.008 metros cúbicos año. Considerando en estos 3 primeros ítems la reducción de la dimensión de la planta o de la capacidad de producción de la planta, pero se han mantenido estos otros valores que corresponden con los campamentos de la planta modular y de la planta industrial. Aquí es donde tenemos que prestar atención porque la cantidad de salmuera demandada para la producción de cloruro de potasio es bastante significativa. Son 17.106.452 metros cúbicos año. Y esto, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, es una cantidad significativa en el contexto del sudoeste potosino. Este es una estimación también. Estos son los datos para una planta que produciría 700.000 toneladas de cloruro de potasio por año. Pero de todas maneras, los valores porcentuales nos muestran que 54% de las salmueras que ingresan es agua evaporada después, ¿no? Entonces, en las piscinas se evapora el 54% del agua que está presente en las salmueras. Esto baja uno de los mitos, ¿no? En algunos documentos se dice que se evaporan hasta 2 millones de metros cúbicos por tonelada de litio producida, pero en realidad no es una cantidad tan grande. Obviamente, para este caso sí se necesitan datos calculados para la dimensión de la planta que ha sido construida, que son 350.000 toneladas año. Bien, en el caso del estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral de la planta de carbonato de litio, este es el plano de ubicación, está diseñada para producir 15.000 toneladas por año. Tiene un proceso complejo en el que hay muchas recirculaciones en el objetivo de lograr aumentar la concentración del carbonato de litio, al aumentar la capacidad de recuperación del litio que tiene la planta. Pero aún así, los informes de otros autores muestran que no se está llegando ni siquiera al 50% de recuperación, y eso explica también por qué cuando se intentó hacer una alianza con una empresa alemana para producir hidróxido de litio, las salmueras residuales de esta planta, de la planta de carbonato de litio, tenían una utilidad significativa, tanto que esta planta produce 15.000 produciría o puede producir 15.000 toneladas año, pero la planta de hidróxido de litio que se tenía proyectado construir podría haber recuperado hasta 30.000 toneladas de hidróxido de litio. Entonces, significa que las salmueras residuales de esta planta tenían todavía una alta concentración de litio, ¿no? o tendrían una alta concentración. En el caso del agua es un poquito más sencillo y también son menores las cantidades. En el caso de la planta de carbonato de litio, la salmuera saturada llega a 134.000 metros cúbicos año, el agua dulce a 198.000 metros cúbicos año. No son despreciables, pero son menores que la planta de cloruro de potasio. Esta es una foto de uno de los pozos en la zona de San Jerónimo. Es uno de los pozos de agua dulce que utiliza el proyecto de industrialización del litio. Ahora, estos son los valores totales, ¿no? La planta de cloruro de potasio
va a llegar a utilizar un total de 18.136.670 metros cúbicos año. Es una combinación de las salmueras y el agua dulce. Y la planta de carbonato de litio va a llegar a 332.494 metros cúbicos año. El total hacen 18.47 millones de metros cúbicos año. Para tener una idea de qué significa eso en el contexto del sudoeste potosino, tenemos este gráfico donde está lo que declaró la empresa minera San Cristóbal en sus estudios de evaluación de impacto ambiental, y es lo que la autoridad ambiental ha aprobado, que son 14, digamos, el dato oficial, 14.6 metros cúbicos año, millones de metros cúbicos año, que explota la minera San Cristóbal, que es nuestra actividad minera más grande, ¿no?, en todo el país. Además que es minería a cielo abierto. Y también tenemos los consumos del proyecto de industrialización de litio. Para el 2011, el proyecto ya reconocía, la Gerencia Nacional reconocía que ellos iban a utilizar o estaban utilizando 5 millones, 5 millones de metros cúbicos año, pero con los cálculos de los EIAs se llegan a los 36 millones, sí, a los 18 millones. ¿No? 18 millones, aquí hay un pequeño error. Entonces, esto nos muestra que, bueno, aquí está, perdón, eso es, no me he equivocado. Si la planta de cloruro de potasio hubiera tenido una capacidad de 700.000 toneladas año, entonces estaríamos, se requerirían 36 millones de metros cúbicos año, pero afortunadamente se ha bajado la capacidad a 350.000 toneladas año, entonces son 18.47 millones de metros cúbicos año. Hay un estudio que hizo la minera San Cristóbal, que es el único estudio hidrológico publicado de la zona del sudoeste potosino, y allí se estimaba una recarga hídrica natural de 3.2 millones de metros cúbicos año. Está citado por Molina Carpio, pero sin embargo también Molina Carpio presenta varios argumentos para considerar que estaba un poco sobreestimada esta recarga natural. Aún así, es el dato oficial que se tiene, o el dato, el estudio que es más completo sobre la investigación acerca de los recursos subterráneos en el sudoeste potosino. Y en esta columna tenemos la cantidad de veces que estamos superando o que llegaríamos a superar la recarga natural, ¿no? Entonces, esta es una forma indirecta de demostrar que buena parte del agua que explota la minera San Cristóbal y que va a explotar o ha estado explotando en parte el proyecto de industrialización de litio son aguas almacenadas en un acuífero que no se recarga al mismo ritmo, ¿no? Entonces, muy probablemente la hipótesis es que se trata de aguas fósiles, de recursos hídricos fósiles. Veamos un poco sobre los residuos de los procesos, ¿no? Son cantidades también significativas, como se ve en la fotografía, pero este es el balance más importante, el que nos interesa más para el caso de la planta de cloruro de potasio. Ellos han estimado una generación de residuos de especialmente sulfato de calcio, el yeso, con un poco de hidróxido de magnesio y boratos, una combinación de un total de 1.048.842 toneladas por mes. Si eso lo pasamos a metros cúbicos utilizando la densidad, hay dos valores de densidad porque hay dos tipos de yeso industrial, pero esos valores de densidad están ya, digamos, estandarizados, entonces es posible estimar que la generación en metros cúbicos
va a ser de entre 4.1 y 4.3 millones de metros cúbicos año de residuos del proceso de encalado en la planta de cloruro de potasio. Estos cálculos, sin embargo, están hechos para una planta de 700, que pueda producir 700.000 toneladas año. Entonces, no es posible hacer un fraccionamiento directo, ¿no? Para decir que la mitad va a ser, pero nos da una idea, ¿no? Para tener una mejor percepción de la cantidad, este volumen de residuos sólidos equivalen a 34 veces la casa grande del pueblo, ¿no? Haciendo un cálculo simple de la altura del edificio, 120 metros, y la superficie de la suite presidencial, que nos daría 120.000 metros cúbicos en volumen. Entonces, esta generación estaría 34, 36 veces más. Si fuera una regla de 3 directa, o si fuera la mitad exactamente, entonces tendríamos entre 17 y 18 casas del pueblo en volumen de residuos. Bien. Residuos de los procesos. En el caso de la planta de carbonato de litio se producen muchos más residuos, y muchos de ellos tienen el potencial de ser subproductos de la industrialización del litio, ¿no? La bischofita, especialmente el hidróxido de magnesio, también se ha vendido en algunas de las gestiones de la Gerencia Nacional. Desde el 2014, si no me equivoco, ya han habido algunas ventas de hidróxido de magnesio. Entonces, estos residuos se almacenan en piscinas, ¿no? En todos los casos son potencialmente o recirculables o existe la posibilidad de purificarlos y generar otros subproductos comerciales. Entonces, lo que se va a hacer es almacenarlas, esa es la proyección, y más adelante se espera desarrollar otros estudios de evaluación de impacto ambiental para la industrialización de cada uno de estos residuos de proceso. Este es un cuadrito que resume en realidad es para las dos plantas, los insumos más importantes, los residuos, los subproductos y los productos. Muchos de los residuos son potenciales subproductos, ¿no? Pueden pasar a esta columna de subproductos en algún momento. Y los residuos más peligrosos son los que están en rojo, el ácido clorhídrico, los insumos, perdón, más peligrosos, el N-alquilamina, que estos dos son reactivos para flotación. El metilsobutilcarbinol también es un insumo para la flotación, y especialmente para la purificación del cloruro de potasio. Entonces, en realidad, de manera general, se puede decir que no es una industria que trabaje con muchas sustancias peligrosas, pero las cantidades de residuos y los volúmenes son significativos. En el manejo de sustancias peligrosas podemos mencionar, este es el caso de la planta de cloruro de potasio. Los más importantes son el hidróxido de calcio y el óxido de calcio en volúmenes. Después están los insumos de flotación. Después tenemos los aceites y grasas, gasolina y diésel, que también tienen volúmenes importantes. En el caso de la planta de carbonato de litio, están estos residuos. Los más importantes son estos que están por encima de las 20.000 toneladas por año. Pero también tiene generación consumos de diésel y gasolina que siempre se están manejando en el lugar. Aquí tenemos una estimación del volumen total que tendrían las dos plantas para el total de
de gasolina, de diésel y de lubricantes que van a utilizar. No hay un dato, en el caso de planta de carbonato de litio, el EIA no presenta un dato sobre la cantidad de lubricantes. Aquí hay dos posibilidades, o que se han olvidado poner el dato, o que ya han considerado que estaba reportado en el EIA de la planta de cloruro de potasio. Aquí también vuelve a haber otro tema donde es necesario, donde se combinan, ¿no? donde la logística y las actividades de los proyectos se interactúan, y entonces es preciso o se recomienda hacer una integración de las licencias ambientales, pero acompañada de un estudio de evaluación estratégica. Este es el caso de las sustancias peligrosas en el campamento de Yipi, donde se usa gas licuado de petróleo en cantidades también grandes, 25.000 toneladas por año. Y por último, en el estudio de evaluación de impacto ambiental de la planta de carbonato de litio, se detallan las sustancias que se utilizan en el laboratorio. En total, ¿no? Por todo año, suman solamente 466 kilogramos, pero algunas de ellas son muy peligrosas, ¿no? Se usan especialmente para cromatografía iónica, el lavado de materiales y piezas, y la determinación de presencia de diferentes sustancias químicas, que es una actividad muy importante en la industria del litio, porque se tienen que hacer monitoreos y evaluaciones en diferentes etapas del proceso, de los procesos de producción, para poder ajustarlos y también definir el uso de insumos y también los tiempos de evaporación y muchas otras variables que tienen que ver con la química de esta industria, ¿no? Estos datos están ahí, los he puesto en esta presentación porque en la eventualidad, cuando se pretenda o nos lancemos o estemos en condiciones de producir baterías de litio y materiales catódicos para la comercialización, entonces la intensidad de trabajo en los laboratorios va a ser mucho mayor, y también el uso de sustancias peligrosas. Y esta es una imagen del campamento de Yipi, el campamento principal del proyecto de industrialización del litio. Se encuentra cerca de la costa salina, pero más bien afuera, en la provincia Nor-Lipes. Y veamos los residuos domiciliarios y asimilables a domiciliarios que se han considerado. En el caso de la planta en el caso del EIA, de la planta de cloruro de potasio, lamentablemente hay datos muy diferentes, ¿no? Tienen un plan de manejo de residuos sólidos que nos habla de una generación de 1 tonelada día, y eso representaría 374 toneladas por año. Sin embargo, el mismo documento en el capítulo 2 habla de 10 toneladas métricas año, y un otro cálculo que al parecer tiene que ver solamente con residuos industriales asimilables a domiciliarios estima 8.2 toneladas mensuales. Entonces, estas diferencias de datos no nos dan mucha posibilidad de armar un cuadrito que nos diga cuántos residuos domiciliarios y asimilables a domiciliarios genera la planta, pero de todas maneras el dato mínimo son 10 toneladas métricas por año. En el caso de la planta de cloruro de carbonato de litio, perdón, hay un cuadro de estimación de la generación en el que estos ítems están completos. Hay otros ítems más, pero para esos el mismo EIA decía que no tenía la información todavía procesada. De todas maneras, con un cálculo parcial, llegan a 20 toneladas por mes. Entonces, no son valores despreciables, aunque tampoco son demasiado altos, ¿no? Entonces, aquí hay algunas incertidumbres que quiero destacar. Primero, incertidumbre respecto a la generación.
¿no? Los datos de generación no están totalmente ajustados y eso la autoridad ambiental debería haber observado. Tampoco existe suficiente información acerca de la disposición final. En los EIAs, ambos EIAs dicen cómo lo van a hacer, pero no dicen dónde ni qué tipos de controles van a aplicar para esos sitios de disposición final. También llama la atención que no han llegado a ningún acuerdo, o al menos no se reporta ni en las memorias de la ILB ni en los estudios de evaluación de impacto, algún acuerdo con los municipios cercanos con los que podrían haber hecho un acuerdo para que se instalen rellenos sanitarios en esos municipios y esos rellenos reciban los residuos domiciliarios y asimilables a domiciliarios de la planta de industrialización, de las plantas de industrialización que tiene el proyecto de litio en Uyuni o en cercanías de Uyuni, ¿no? Y menciono esto porque en mi experiencia hay muchas deficiencias, muchas dificultades tienen los municipios para tener un relleno sanitario que cumpla las condiciones. Y si tienes una industria del tamaño del proyecto de industrialización de litio, que además es estatal, lograr sinergias, lograr apoyos técnicos en este sentido hubiera sido muy interesante. Todavía existe el potencial. Y por último, ambos estudios de evaluación de impacto ambiental mencionan a una incineradora, ¿no? Esto me llamó mucho la atención, entonces busqué los detalles al respecto. En el caso del EIA de carbonato de litio presenta un anexo donde habla un poquito más en detalle acerca de la incineradora, pero en ningún caso existe un detalle de los riesgos, una evaluación de los impactos que estén asociados con esta instalación. Es una instalación pequeña, pero sabemos que la incineración de residuos es bastante peligrosa. Genera diferentes elementos químicos cancerígenos, la mayoría. Por lo tanto, requiere de una atención especial y también la autoridad ambiental debería haber solicitado más detalles y quizás un estudio específico para el funcionamiento de la incineradora de residuos. Bien, también hay una planta de tratamiento de aguas industriales y también hay una planta de tratamiento de aguas domésticas que está en la planta de Yipi. Y en el caso del campamento temporal que se encuentra sobre la costa salina, se ha optado por utilizar baños ecológicos y los dos EIAs reportan que existe un sistema de recolección de los residuos y tratamiento de los mismos. En este caso no hay observaciones. Bien, esta es la última parte. Voy a tratar de correr. Este es un aspecto fundamental, la información no accesible. La ILB ha desarrollado información sobre el sistema hidrológico y la caracterización del sistema hidrológico es quizás lo más importante para poder determinar cuán grande o no va a ser el impacto ambiental en el uso de los recursos hídricos. Entonces, este es un esquema de los procesos que han hecho para investigar el salar, ¿no? Especialmente con un enfoque orientado a la determinación de la cantidad de reservas, las posibilidades de explotación, los ritmos de explotación, etc. Entonces, eso empezó el 2013. Como ya hemos visto, hay un área de escurrimiento de lo que antes era el lago Tauca, que después se reduce hacia el salar, ¿no? La cuenca del Río Grande es el principal aporte y justo desemboca en la zona donde se está realizando la explotación. La ILB, bueno, la Gerencia Nacional de Recursos Saboríticos y luego la ILB han desarrollado investigación desde el 2013 y lo siguen haciendo porque es parte de sus actividades de monitoreo. En toda la cuenca del Río Grande de los Lipes han determinado puntos de alta generación de litio, más o menos como las fuentes de litio, de dónde llega el litio que se encuentra en el salar. Han realizado bastantes muestreos en aguas superficiales, subterráneas y sedimentos de corriente.
han hecho perforaciones, las que están en negro son del 2016 y las otras son del 2015, donde en cada pozo donde se ha perforado se han tomado muestras a diferentes profundidades, se han hecho pozos que van entre 20 metros y un poco más de 100 metros, ¿no? El promedio es 50 metros de profundidad, la mayoría de los pozos. Se han hecho estudios físico-químicos, estos son los análisis que se han realizado, pero también se han hecho análisis multimetálicos de las aguas, los sedimentos de corriente y las salmueras. Se ha desarrollado este esquema de investigación, ¿no? Se ha investigado un poco el salar, después se ha concentrado la investigación en el área de producción, como la llama el proyecto, y para cada pozo se han hecho columnas litográficas y se han obtenido este tipo de resultados, ¿no? Los niveles litológicos, las columnas estratigráficas, perdón, que nos dan una idea bastante clara de qué es lo que hay dentro del salar, cuáles son las composiciones, cuáles son las concentraciones. Entonces se han obtenido gráficos como estos, ¿no? Estos dos han sido publicados en la memoria de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos del 2016, y son las concentraciones de litio en este caso, y las isoconcentraciones de potasio en el área de explotación, en el nivel promedio, que está entre 2 y 50 metros de profundidad. Han demostrado que el área de explotación es una de las que más, es el área quizás donde existe mayor concentración de litio y de potasio, y por lo tanto han escogido bien el lugar, ¿no? Ya habían algunas referencias anteriores de las investigaciones de Ørsted a través del doctor Richater, que mostraban también esta tendencia, ¿no? La parte sur del salar concentra la mayor cantidad de los recursos. Gonzalo, También disculpa que te desarrollaron... interrumpa. Quedan 10 minutitos, por Bien, favor. gracias Jorge, yo creo que alcanzamos. Desarrollaron esta imagen, que es un modelo hidrogeológico, que es quizás el resultado que más estaban esperando o que más se necesita para poder determinar la posibilidad de impactos en los recursos hídricos, y que más reclamaban investigadores como Molina Carpio reclamaba que no había investigación suficiente como para tener un modelo hidrogeológico. En 2018 la Gerencia de Recursos Evaporíticos, bueno, la YLB ya, presenta este modelo y sin embargo no tiene un detalle muy amplio, porque en realidad la gerencia ha mostrado que ha hecho los estudios, ha comunicado en realidad que se han hecho los estudios, pero no ha hecho público los documentos técnicos, ¿no? Tanto es así que esos documentos técnicos no han estado al alcance de la consultora que ha hecho el estudio de evaluación de impacto de la planta de carbonato de litio, ¿no? Pese a que ese estudio se elaboró entre 2018 y 2020. En el caso de la planta de cloruro de potasio, esta información hubiera sido muy importante para poder dimensionar de mejor manera el impacto en los recursos hídricos, pero se realizó el 2012, ¿no? Entonces todavía no había nada. En el lado derecho de la imagen tenemos un flujo, es una hipótesis planteada por la consultora Terrae, acerca de cómo podrían estarse comportando los flujos de aguas superficiales y aguas subterráneas respecto del salar, ¿no? Y es aquí donde notamos la importancia de la investigación hidrogeológica y la importancia de que esté al alcance de los responsables de la evaluación del impacto, ¿no? Existe un área en la que van a interactuar o van a combinarse las aguas dulces con las aguas saladas, y analizar cuál es el impacto de una explotación intensiva de las salmueras en las aguas dulces es un aspecto clave, porque puede afectar la provisión de agua dulce en las comunidades que están cerca. Y también es importante analizar esto. No sabemos qué volumen de aguas subterráneas dulces están quizás presionando a la salmuera que está acumulada en el salar. Esas condiciones todavía no están estudiadas a fondo, o si lo están, no han sido publicadas. Bien, sigamos. Bien, entonces,
existe una dinámica en el sistema hidrológico y habría que puntualizar que la salmuera es como un licor de la cuenca, es la esencia de todos los procesos hidrogeoquímicos que transportan y concentran elementos químicos en el punto más bajo de la cuenca, o sea, en el salar. eh, entonces van dando una composición determinada a la salmuera. Lamentablemente, eso incluye también o puede incluir metales pesados. Si estamos en una cuenca, la cuenca del Río Grande tiene actividades mineras, incluyendo una de las minas más grandes de la historia boliviana, que es la mina de Pulacayo. Entonces, la salmuera, como es la materia prima de la industria del litio, podría, si es que tuviera contaminación de metales pesados, podrían también haber metales pesados en los procesos, en los productos, en los subproductos y en los residuos de la industria del litio. Y eso es importante estudiar. Los mapas de isoconcentración de arsénico, de plomo, de cadmio y de otros elementos para poder determinar cuál es la peligrosidad de la industria como tal, de todas sus actividades. Sigamos. Bien rapidito, hay aquí unos mapas de vulnerabilidad para el caso del municipio de Colchacá, ¿no? Tiene una alta vulnerabilidad a la amenaza de sequía. En el caso de las inundaciones, tiene una vulnerabilidad media. En el caso de no, perdón, el anterior gráfico era la vulnerabilidad a las sequías, es una vulnerabilidad alta, en realidad de las más altas que hay en el país. Luego, ante la amenaza de inundación, es una amenaza media, pero eso nos muestra que las condiciones no son de las mejores, ¿no? Es un clima extremo donde la vulnerabilidad del ecosistema es alta y por eso planteo estas últimas puntualizaciones acerca del sistema hidrológico. Después de que ya hemos visto no solamente cómo es, sino también cómo aparentemente funciona y también cuánto vamos a extraer en recursos hídricos con la industria del litio. Es un sistema hidrológico altamente vulnerable. Molina Carpio ha mostrado cómo la recarga es mínima comparada con los volúmenes de explotación a los que podría ser sometida la región o los recursos hídricos en la región. No tenemos un sistema propio para la predicción climática del ENSO, de esta variación climática regional que da lugar al niño y a la niña. Tanto es así que este año, en octubre del año pasado, en octubre del 2020, se anunció que había una alta probabilidad de que la niña se extienda hasta marzo del 2021. Sin embargo, en Bolivia no se tomaron las previsiones suficientes para esta situación y por eso también hemos tenido desastres en el mes anterior, ¿no? Después, y en el caso de la región de sudoeste potosino es muy importante, ¿no? El 2011, por ejemplo, la ILB, la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos reportó demoras por inundación en el salar cuando estaba empezando el proyecto. Y también se han tenido problemas en el 2014, el 2018, y este año también vamos a ver cómo se puede, vamos a ver cuán peligrosa está la niña en el salar. Luego, la información que ha recopilado la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos y la ILB confirma una dinámica hidrogeoquímica muy fuerte de transporte de elementos químicos hacia el salar. Entonces es necesario que esa investigación sea pública porque se trata de un proyecto nacional. Pero si no fuera así, aún así, los resultados tienen que ser considerados y se tendría que estar evaluando cuál es la peligrosidad de ese transporte de elementos químicos, cuánto de metales pesados puede haber en la salmuera del salar, ¿no? Después, la probabilidad de explotación de aguas subterráneas fósiles es alta cuando comparamos los datos que hay sobre la estimación de recarga de acuíferos, que de hecho ya Molina Carpio consideró que era sobredimensionada. Entonces es muy probable que estemos explotando aguas fósiles
que eventualmente no se van a recuperar. Es decir, no es son aguas, son recursos naturales, en este caso es agua subterránea no renovable. Hay variaciones climáticas que tienden a intensificarse, como la sequía y la posibilidad de picos de precipitación, para los cuales hay que tomar varias previsiones, ¿no? En el caso de las sequías puede aumentar la presión sobre los recursos hídricos y por lo tanto una mayor demanda de agua subterránea, porque las comunidades se abastecen fundamentalmente de agua subterránea. El agua subterránea es el agua dulce de la zona, no el agua superficial. Y también es necesario, en función de todas estas amenazas, condiciones de presión sobre los recursos hídricos, desarrollar un sistema de monitoreo sólido a nivel regional, que podría ser un modelo muy interesante para todo el país, ¿no? El CENAMI necesita fortalecerse, Sergiomin, Sergiotecmin, e incluso la autoridad de agua potable y saneamiento tendría que intervenir y hacer evaluaciones, porque, con esto termino, los pozos que se explotan de agua dulce, que se explotan en la zona, tienen boro, ¿no? Hay un informe en el estudio de evaluación de impacto ambiental de la planta de cloruro de carbonato de litio, perdón, donde se compara el pozo comunal con el pozo que va a utilizar la planta de carbonato de litio, y resulta que el pozo comunal tiene valores de boro fuera de la norma, ¿no? Entonces, el boro es una sal, es un metaloide, otro elemento que está ahí en medio entre los metales y los no metales, que es muy difícil de tratar, muy difícil de eliminar por tratamientos convencionales. Se necesita osmosis inversa o algo de ese nivel de tecnología, ¿no? Entonces, la única alternativa sería disolver el boro con aguas que no contengan boro. Eso es posible porque, afortunadamente, en el caso del pozo que se utiliza para abastecer al campamento del Yipi, ese es un pozo que tiene valores de boro por debajo de la norma, es decir, no representan peligrosidad. Entonces se necesita un sistema bastante detallado para poder controlar el boro en las aguas de consumo humano, ¿no? Entonces, he dejado varias cosas sueltas un poco para las preguntas, estoy atento a todas ellas. También seguramente en las mesas de debate vamos a poder analizar algunos otros aspectos relacionados con los actores, con las problemáticas y las preocupaciones de algunos de los actores que tienen específicamente que ver con los impactos ambientales. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por esta presentación, por el tiempo que te has tomado también para prepararla y por el trabajo que implica revisar esta documentación y sobre todo por la importancia que tiene a nivel nacional el tema del proyecto de industrialización del litio, ¿no? Los pasos que se han seguido, las proyecciones, y cómo está avanzando, ¿no? En qué sentido están y qué cuestiones se están priorizando también al respecto. Y creo que esto es una preocupación no solamente de la gente de Uyuni, sino es una preocupación nacional y que también tiene que ver con los riesgos, que hemos estado más o menos valorando desde el principio del curso y que ahora tú has tocado con mayor precisión. Entonces tenemos una batería de preguntas, son 12 hasta ahora. Lo vamos a partir en tres bloques, si te parece, Gonzalo. Entonces, toma un poquito de nota, porque bueno, vamos a ir en correlación de cómo han ido llegando las preguntas, ¿no? Laura nos pregunta si es posible utilizar tecnologías de captura de carbono para las incineradoras que has mencionado. Jesús nos pregunta, ¿se podría decir que los estudios de evaluación de impacto ambiental en el Salar de Uyuni y alrededores no están actualizados ni reflejan toda la realidad que sucede en estos lugares? Es decir, no estamos como país acompañando a los aspectos relacionados con objetivos del desarrollo sostenible 2030 en materia de medio ambiente. Vivian, desde Potosí, nos pregunta,
No hay ningún acuerdo del que tengan las comunidades, del que tengamos noticia. La gente de base escucha muchas veces que la coordinadora de defensa del litio habla por ellos, y a ellos les prometen trabajo hasta su quinta generación. La coordinadora solo ve la cuestión desde la perspectiva regalitaria. Cuando preguntamos por qué, pues no participaron sus autoridades, sino principalmente de Uyuni Colchani. Así las cosas, es más que evidente que se violó la consulta previa. Uyuni ofreció cooperación para que la fábrica de litio funcione. El estudio que analiza es completamente desconocido para muchos y especialmente para los interesados. Aparte de que la cuestión hidrológica, el impacto es más evidente contra la flora y fauna. Lo dijimos y precisamente YLB mencionó más de una vez que ONGs tienden a tergiversar porque no tiene base científica, imposible generarla con tanto hermetismo. Una pregunta más de Vivian para cerrar este primer bloque. Ok. Hay una falsa creencia sobre el clima allá. En lugares cercanos al Río Grande y Yipi y en las mismas comunidades se les ha convencido que la explotación usa poca agua y que el caudal es tan grande que es imposible que acabe. Considerando que el salar es un ecosistema, ¿cuál es el impacto más evidente desde su punto de vista? Por favor, Gonzalo, esas 4 preguntitas. Recordemos que tenemos media hora para responder y bueno, estamos partiendo en 3 bloques. Muy bien. Son amplias, así que en todos los casos voy a tratar de ser lo más sintético posible. La primera era sobre tecnologías para capturar gases, ¿no es cierto?, en la incineradora. Existen las tecnologías y se podrían aplicar porque es una incineradora pequeña, sin embargo son bastante costosas. Y esa es la razón fundamental por la que muchos proyectos de incineración de residuos sólidos han sido desahuciados o han sido descontinuados o incluso se están clausurando. En el caso de una planta pequeña existe la posibilidad de poder hacer una recuperación bastante importante, ¿no? O sea, que logre los objetivos de reducir el riesgo al mínimo. Sin embargo, no tiene mucho sentido tener una incineradora cuando ya sabes que vas a generar emisiones altamente contaminantes y altamente peligrosas, particularmente para la salud, ¿no? Entonces, no es muy recomendable que se utilice una incineradora y eso es lo que llama la atención. Debería haber sido observado por la autoridad ambiental. En la segunda pregunta sobre si los EIAs están actualizados, en realidad el EIA de la planta de cloruro de potasio no está actualizado porque se ha elaborado para una planta con una capacidad de 700,000 toneladas año y se ha construido una planta de 350,000 para empezar. Pero además, ese estudio no tuvo acceso a la información que luego desarrollaría la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos acerca del sistema hidrológico como tal, que es el elemento, me parece, el más importante de toda la evaluación ambiental que se debe aplicar sobre este proyecto, ¿no? Entonces, sí, los EIAs no están actualizados. De hecho, el último EIA, el de la planta de carbonato de litio, tampoco está actualizado porque pese a que se ha elaborado después de que la YLB ya presentó resultados de su investigación, aún así no tuvo acceso a esa información. Entonces, es un EIA que se ha elaborado sin tener la información suficiente como para poder decir, como para poder valorar el impacto ambiental en el caso de recursos hídricos particularmente. Entonces, no estamos cumpliendo totalmente los ODS. Sobre eso también podemos más adelante ampliar o en las mesas redondas, ampliar un poquito más acerca de algunos detalles que tienen que ver con cómo estamos desarrollando los procesos de evaluación ambiental en general en el país y algunas debilidades que he ido detectando a partir de la revisión de estos dos informes, ¿no? En el caso de la última pregunta es muy retadora porque también tiene que ver con muchos aspectos. Es verdad que no se ha respetado la consulta pública y por eso, alrededor de eso se puede debatir bastante, porque la FRUTCAS, la Federación Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste de Potosí, tiene además, digamos, una presencia muy importante respecto a su rol, no solo como organización sindical, sino también como organización indígena. Entonces,
además, al ser la principal promotora del proyecto de industrialización del litio, también tenía la posibilidad de desarrollar una consulta previa que le hubiera servido de mucho para que todas las comunidades, porque podía haberlo hecho a través de sus usos y costumbres, para que todas las comunidades tengan una información más completa de qué pasa con el proyecto, cómo se va a desarrollar, qué impactos puede tener, si va a afectar o no nuestra agua, nuestros animales y el ecosistema en general, ¿no? Además de otras consultas acerca de empleo, ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, no sucedió así. Es verdad que la información a la que hemos tenido acceso no está al acceso de todos de los más interesados ni de las comunidades más cercanas. De hecho, cuando se hicieron los reportes de los EIAs acerca de sus reportes de la consulta pública, que es parte del proceso de evaluación de impacto ambiental, en ambas memorias de la audiencia de consulta pública se reportan que hay preguntas de los comunarios, especialmente de Colchacá, de Colchani, acerca de los recursos hídricos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuánto se va a explotar? Y hay un momento en el reporte, está textualmente, que dice, vamos a sacar 30 metros cúbicos nomás, les dicen, ¿no? Pero no les dicen si eso va a ser por hora, por día, por mes, ¿no? Y la verdad es que el dato exacto son 22 metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces, es una intensidad de explotación de agua dulce particularmente importante para poblaciones que son pequeñas, que utilizan un pocito ahí que lamentablemente tiene boro, ¿no? No se han hecho estudios del impacto en la salud que puede estar teniendo el boro en la región. Entonces, no hay suficiente información. Es cierto que les han mostrado un proyecto que no explota mucho porque los EIAs además no hacen una diferenciación clara entre el agua de salmuera y el agua dulce. Y cuando llegado el momento de calcular cuánta agua van a necesitar, hacen el cálculo detallado para el agua dulce, pero no hacen el cálculo detallado para las salmueras. Entonces, cuando yo he calculado las salmueras, tenía dificultades, tenía después que utilizar los valores de los balances másicos para poder hacer el cálculo, pero sale una cantidad significativa. O sea, si las plantas produjeran la máxima capacidad, las que están instaladas ahora, llegaríamos a utilizar más agua, más recursos hídricos que la minera San Cristóbal. Gracias, Gonzalo. Aquí hay otra batería de preguntas. Jesús nos señala que definitivamente el agua es insuficiente para la población racional, para la explotación racional del litio, ¿es cierto? En consecuencia, ¿qué se recomienda para que se pueda industrializar el litio y otros minerales sin efectos de pasivos ambientales que impacten sobre todo en la demanda del agua? Zulma pregunta, ¿las épocas seca y húmeda influyen en la acumulación de materia prima del carbonato de litio? Vanessa pregunta, ¿es factible que un proyecto o una actividad pueda entrar o estar en actividad sin los estudios de evaluación de impacto ambiental no dan positivos? Y una última para este segundo bloque, Gabriela Liendo nos pregunta, ¿existe algún estudio sobre la cuantificación de los gases de efecto invernadero que seguramente se emanan de las aguas residuales? Bueno, ahí tienes un segundo bloque, Gonzalo, por favor. Ok. 1, 2, 3 y 4, ¿no? 4. En la primera pregunta acerca de la insuficiencia, pues bien, los resultados nos muestran que la intensidad de la explotación es superior a la capacidad de recarga natural de los acuíferos. Entonces estaríamos explotando aguas fósiles y ese quizás es el verdadero recurso estratégico de la zona, ¿no? El agua dulce que tiene almacenada en los acuíferos fósiles, que muy probablemente están en la región del Altiplano Sur, ¿no? A esa conclusión también llegó Molina Carpio
cuando hizo la evaluación o hizo una evaluación de los recursos hídricos en la zona del altiplano sur, incluso planteó la hipótesis de que los acuíferos, que compartíamos acuíferos en la frontera con Chile y que toda la actividad minera del norte chileno depende de la recarga que recibe desde el lado boliviano, ¿no? Entonces, y los acuíferos fósiles, también los estudios que se han hecho en Chile de varios investigadores chilenos también concluyen que hay una alta probabilidad de que se trata de acuíferos fósiles. Entonces, la alternativa tendría que ser, en lo posible, cambiar la tecnología, ¿no? La Argentina está muy preocupada por este aspecto porque ya han tenido problemas de la explotación de las salmueras que terminan afectando los acuíferos de agua dulce que utilizan las comunidades. Entonces están buscando tecnologías no evaporíticas para poder explotar el litio. Hay algunos avances. El ingeniero Calvo de uno de los institutos de investigación de la Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, ha desarrollado un sistema electroquímico para poder separar el litio. Sin embargo, no ha podido todavía, ha empezado a desarrollarlo en 2015, para el 2017 ya estaban intentando hacer pruebas piloto a nivel industrial, pero no han podido hacer el escalamiento aún. No hay todavía resultados finales acerca del escalamiento a nivel industrial de ese proceso electroquímico. Se sabe que la empresa POSCO, que es una transnacional coreana, ligada a la explotación del litio, ha desarrollado también un sistema no evaporítico de recuperación de litio, pero ese método todavía es desconocido, ¿no? Es un know-how de esa compañía que probablemente lo aplique en una explotación que ha obtenido autorización en 2018 para trabajar en la Argentina, ¿no? Entonces, este es un aspecto clave en el que la ILB debería concentrar muchos más esfuerzos, ¿no? En el desarrollo de una tecnología que sea lo menos dependiente de la evaporación, lo menos dependiente de las condiciones climáticas, y también que ayude a reducir la demanda de agua, ¿no? Reducir la presión que va a ejercer o que ejercería sobre los recursos hídricos en la región. Considerando que desde nuestro punto de vista, al menos como ambientales, el verdadero recurso estratégico en la zona es el agua dulce subterránea, ¿no? Sobre la segunda pregunta, digamos, la afectación entre época seca y húmeda efectivamente es muy importante, ¿no? Un proceso de evaporación que dependa solamente de la radiación solar depende del clima. Y en el caso del Salar de Uyuni debe ser el salar más húmedo de todos los salares que están en el triángulo de litio, ¿no? La evapotranspiración en la región del Salar de Uyuni es menor que en el Salar de Atacama. Las precipitaciones son un poco mayores que en el Salar de Atacama también y que otros salares en la Argentina. Entonces, quizás los más presionados para lograr una otra tecnología no evaporítica somos los bolivianos, ¿no? El Proyecto Nacional de Industrialización del Litio. En el caso de los EIAs, efectivamente, una actividad no puede empezar si no tiene su EIA aprobado, si no tiene la licencia ambiental. Lo que llama la atención es que las actividades de la ILB todas tienen licencia ambiental o tienen licenciamiento. Entonces ahí se observa que no ha habido una investigación profunda, también quizás por falta de información, porque el EIA se ha elaborado, los dos EIAs, una EIA por el tiempo se ha elaborado sin tener información completa, y el segundo EIA se ha elaborado sin acceder a la información que ya había desarrollado la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, ¿no? Entonces, esa falta de información está reportada en los EIAs. En algunos casos, cínicamente dicen que por la falta de información no hemos hecho una evaluación más profunda cuando se trata del impacto ambiental más importante
¿no? Pero, de todas maneras, también la experiencia en la revisión de estos documentos me ha mostrado que tenemos deficiencias en nuestra legislación y también tenemos deficiencias en cuanto al cumplimiento de los principios de la evaluación de impacto ambiental. Más adelante podremos hablar en el debate algunos aspectos puntuales que tienen que ver con la calidad de estos productos, de estos documentos, y la rigurosidad que deberíamos imponer como profesionales, más allá de que la legislación sea general o no sea muy específica, ¿no? De todas maneras, también el Estado debería desarrollar guías técnicas donde se precisen, por ejemplo, escalas de los mapas o se precise el detalle de la cantidad de muestreos, la cantidad de pozos de monitoreo, la cantidad de el tiempo mínimo requerido para poder hacer valoraciones sobre un determinado factor ambiental. Entonces, ahí hay mucho que conversar eh, acerca de la calidad de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y por último, la cuantificación de gases es posible hacer, ¿no? Hay varias metodologías para hacer los cálculos de la cantidad de gases que se pueden generar, pero en el caso de esta industria, no genera aguas residuales que tengan un potencial muy grande de generar gases de efecto invernadero. Máximo las aguas domésticas, ¿no? De los campamentos, pero también están dimensionadas para entre 500 a 600 trabajadores ahí, ¿no? Entonces no son muy significativas. De todas maneras, aprovecho para decir que hay un problema estructural en el país, ¿no? Hace varios años que Bolivia no presenta sus informes de emisiones, ¿no? No tenemos como país una regularidad en la presentación de informes de emisiones de gases de efecto invernadero, ni tampoco una institucionalidad construida con la capacidad para hacer el cálculo de las emisiones para diferentes actividades, ¿no? Industriales, domésticas, cambio de uso de suelo, ganaderas, agrícolas. Entonces, por ahí también hay mucho por hacer. Gracias, Gonzalo. Un bloque más y si nos alcanza el tiempo, tal vez algunas preguntas que están surgiendo ahora, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovecharte más bien lo más que podamos. Edwin dice, desde el análisis de recursos hídricos que realizaste, ¿es viable a largo plazo el proyecto de industrialización de litio? Difícil pregunta. José Rojas, lo más importante de cualquier explotación minera es precautelar el medio ambiente. ¿Podría usted señalar cuánta es la contaminación tóxica de las aguas dulces y qué tiempo de agua les queda a los residentes del lugar? Ruth Alipas, como comentario, solo como dato, en Bolivia los gobiernos de turno no han hecho ninguna consulta libre e informada con las características de información real sobre los riesgos. Freddy también hace un comentario respecto al tema de que él señala que hace una semana el exgerente dijo que el impacto era mínimo y que la actividad más amigable con el medio y que la actividad era de lo más amigable con el medio ambiente. Otra pregunta. Para evitar errores irreversibles y desde tu punto de vista, ¿es necesario replantear el proyecto de industrialización de litio, incluso haciendo evaluación ambiental estratégica? Y para terminar este bloque, Laurentino nos pregunta, siendo procesos químicos y físicos, los procesos de obtención del carbonato y cloruro, no veo los balances de materia y energía. ¿Existen estos en los EIAs? Gonzalo, por favor. Ok. Muy bien. Son 5, ¿no? Sobre la viabilidad, bueno, yo he presentado los datos así básicos, ¿no? Pero una explotación de 18 millones de metros cúbicos año puede representar cerca de 794 millones de metros cúbicos en los 40 a 43 años que tienen de proyección las plantas construidas, ¿no? Los EIAs analizados. Entonces, al considerar su viabilidad, tendríamos que poder comparar ese volumen de explotación versus una estimación del volumen de aguas
subterráneas que tenemos en la región. Lamentablemente esa información no la tenemos, no hay un estudio un estudio hidrogeológico que haya podido, además de hacer el modelo hidrogeológico conceptual, poder hacer una estimación de la cantidad de recursos hídricos existentes en la zona. Este mismo problema lo tenía el geólogo Robert Moran, que fue a la región de los Lípez en 2011 por un esfuerzo de Frutcas para poder determinar cuál sería el impacto, cuán peligroso era que la minera San Cristóbal esté sacando más de 10 millones de metros cúbicos por año. Morán dijo, no existe información suficiente como para poder valorar el impacto ambiental, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema estructural en el que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua debería activar, junto con otros ministerios más, el de Minería, los mecanismos para desarrollar un sistema sólido de investigación, no solo de estas aguas subterráneas, sino de en otros lugares, ¿no? Donde el agua subterránea es también fundamental para el abastecimiento humano, por ejemplo. Entonces, el CENAMI, Sergio Tecmin, la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico, tendrían que aunar esfuerzos y tendrían que ser fortalecidas, tendrían que ser empoderadas para poder desarrollar más investigación acerca de los recursos hídricos. Entonces, al no haber información suficiente, lo que hay que hacer es tomar el principio de precaución, ¿no? Tratar de reducir la intensidad de la explotación hasta que sepamos cuánta agua realmente tenemos, conocer un poco mejor cómo es el flujo de esas aguas, cuál es la interacción entre aguas dulces y aguas de salmuera o aguas saladas del salar. Entonces, la viabilidad, yo pienso que está en entredicho en la medida en que no tenemos suficiente información. Lamentablemente ya son 10 años, entonces yo espero que cuando se hagan públicos los estudios que ha hecho la Gerencia de Recursos Evaporíticos y la ILB, encontremos muchas más luces acerca de cómo poder replantear el proyecto, ¿no? Como decía otra de las preguntas, efectivamente yo creo que es necesario replantear el proyecto, no solamente por estos aspectos de riesgo ambiental, sino también por la necesidad de llegar a más acuerdos con las comunidades afectadas, con los beneficiarios, que sería el departamento y los municipios cercanos, porque es necesario tocar varios detalles para que el proyecto sea sostenible en el largo plazo, ¿no? Después, sobre la contaminación tóxica, al no tener el dato que les comentaba acerca de la composición química de la salmuera, es difícil determinar cuál es el riesgo de toxicidad, ¿no? Y eso es algo que tampoco se ha determinado. Los estudios de IA, ambos estudios de la planta de cloruro de potasio y la de carbonato de litio, mencionan en las auditorías de línea base ambiental, las ALBAs, mencionan, por ejemplo, hacen una detallada mención de las actividades mineras que hay en la cuenca del río Grande de los Lípez. Pero no dicen, no logran determinar qué posibilidades hay de que los contaminantes que se pueden estar generando en estos pasivos ambientales o actividades mineras puedan llegar hacia el salar. Las investigaciones conceptuales, lo que planteó la consultora Terrae también, nos muestran que hay un proceso natural hidrogeológico, hidrogeoquímico, que lleva muchos elementos que están en la cuenca, los arrastra hacia el salar, entre ellos el litio, el potasio, pero además alta posibilidad de estar transportando arsénico o metales pesados. El argumento de los EIAs es que los metales pesados no se transportan con el agua porque se trata de aguas alcalinas. Y es verdad, pero sin embargo se pueden transportar con los sedimentos. Y la zona tiene también picos de precipitación y por lo tanto escorrentías intensas que pueden arrastrar sedimentos hacia el salar. Y el salar tampoco es un bloque de sal o una acumulación de solamente salmueras, ¿no? También hay estratos
con material orgánico que está en un estado en el que hay condiciones químicas que pueden ser alteradas cuando se perfora para extraer la salmuera y que pueden liberar metales pesados también. Entonces, un análisis de la composición de las salmueras y luego una trazabilidad de estos elementos en el proceso, los productos, los subproductos, los residuos, nos podría determinar el grado de toxicidad existente. Por el momento no hay la información suficiente como para valorar ese tipo de impacto. Después, sobre la consulta pública en la información, efectivamente, las consultas públicas han sido muy cortas, ¿no? Muy detalladas. Ahí igual es necesario profundizar acerca de cómo llevar al público, cómo llevar a las comunidades, a las personas afectadas, la información que aparece en los EIAs. Se elaboran unos documentos bastante amplios, con muchos anexos, pero no se exige, o el Estado no elabora a partir de los EIAs, documentación de mayor facilidad, que sea más fácil de comprender para alguien que no sea un técnico, ¿no? Entonces, eso es muy importante. De hecho, la consulta pública no debería ser solamente un evento dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental, sino debería ser un proceso permanente de comunicación a lo largo del proyecto, ¿no? Las comunidades en las dos consultas, en los dos eventos de consulta pública, solicitaban que se les informe periódicamente cómo avanza el proyecto, qué riesgos hay, qué mejoras se han hecho, etcétera, ¿no? Y obviamente también habían los compromisos ahí, pero luego revisando las memorias de la Gerencia de Recursos Evaporíticos, son muy pocas veces las que se han reunido con las comunidades. Hay varios eventos entre el 2011 y 2013, pero a partir del 2014 casi nada, excepto uno en el 2018, y menos eventos regulares o eventos anuales o semestrales donde se presente información acerca del proyecto, ¿no? Y luego el tema de materia y energía, ¿no? Eso también, hay balances másicos, ¿no? Tanto en volumen como en peso, que nos han permitido hacer el cálculo, a pesar de que la planta de cloruro de potasio estaba dimensionada y su EIA también estaba desarrollado para producir 700.000 toneladas año. Luego la planta que efectivamente se construyó era de 350, entonces había que hacer ahí algunas adecuaciones en función de los balances másicos, ¿no? Pero los EIAs presentan datos sobre uso de energía, especialmente cómo están usando la energía eléctrica, también la cantidad de gas que necesitan, pero todavía hay mucha incertidumbre acerca de lo que va a venir adelante. ¿Por qué? Porque en ningún momento en las plantas del proyecto industrial de industrialización de litio han superado el 50% de su capacidad productiva, ¿no? En el 2013, si no me equivoco, la planta piloto de carbonato de litio llegó al 52% de su capacidad, ¿no? Pero después las plantas industriales no han llegado ni al máximo, al 12% de su capacidad instalada. Entonces, cuando funcionen a máxima capacidad, ahí recién vamos a poder ver cuán impactante es el proyecto de industrialización del litio. Entonces, antes de que eso suceda, necesitamos que la información se difunda, ¿no? Se ponga al alcance de todos, se haga pública, de manera que grupos de profesionales, especialmente las universidades, puedan analizarla y puedan hacer propuestas orientadas fundamentalmente a tratar de modificar la tecnología, ¿no? A no evaporítica, y también a reducir las demandas de agua. Gracias, Gonzalo. A mí me toca jugar el peor papel en este curso, que es justamente
ponerle los tiempos a un diálogo que estamos teniendo tan enriquecedor. Me da mucha pena, justamente estoy viendo preguntas que ha hecho Ángel, que ha hecho Laurentino, también muy vinculadas al tema de hidrogeológico. Por ejemplo, nos preguntan si se ha calculado la tasa de abatimiento de los acuíferos, ¿no? ¿Cuál es su afectación, ¿no? El Laurentino también nos pregunta sobre cómo se hacen los monitoreos o cómo se deberían hacer los monitoreos para medir los impactos o estimar los mismos, pero el tiempo es nuestro peor enemigo y quiero pedir disculpas a todos los que han quedado tal vez por ahí con alguna pregunta o con algún comentario, como siempre el tiempo nos agobia a todos, pero estamos tomando, como les digo, el registro de estas preguntas y estamos propiciando este otro espacio que van a ser los paneles y donde realmente vamos a profundizar en algunas inquietudes que han quedado por ahí en el tema del diálogo y las sesiones que estamos teniendo. Agradecerte, Gonzalo, por tu tiempo, por toda la información que nos has transmitido hoy, ¿no? Agradecer a todas las personas y volver a disculparme también porque, bueno, tenemos también algunas limitaciones de tiempo, pero la intención nuestra es generar estos espacios con la mayor amplitud posible. Comentarles que las presentaciones van a estar en línea, en el link que hemos enviado en el correo, ¿no? Es el mismo link para todas las presentaciones que se van a ir sumando. El miércoles yo voy a acompañarles con el tema del fracking en Bolivia, cuáles son los avances, cuál es la marcha que hace Bolivia hacia el fracking, los datos que existen, los acuerdos, la información existente. Entonces yo les pido que nos acompañen, que sigamos en este proceso que hemos empezado con CEDIP, que hemos empezado para poder tener una perspectiva tal vez más amplia, más integral en torno a estas dos actividades, ¿no? En torno al litio y su importancia a nivel nacional, y en torno al fracking y lo que se juega en la región. Agradezco nuevamente, Gonzalo, muchas gracias. Hay mucha gente que ha escrito felicitando por tu presentación, que ha sido bastante clara, bastante didáctica, y creo que se nos quedan muchas cosas que son necesarias debatir y discutir en nuestros espacios. Y bueno, con estas palabras, nos vemos el miércoles. La metodología sigue siendo la misma y el miércoles continuamos con el curso. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Gracias. Gracias por los comentarios también.